Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buen día. Ok. Bien. Bueno, ayer comenzamos a ver precisamente el órgano jurisdiccional identificado como juez de control. Pasábamos al juez o al tribunal de enjuiciamiento, que precisamente comentábamos que tiene la misma jerarquía, el juez de control, que el juez del tribunal de enjuiciamiento. Bueno, pues en la práctica, pues ahí para conformar tribunal, pues van a escoger entre los jueces de control que estén disponibles y en cuanto que no hayan intervenido en etapas previas a la de juicio. Esto lo hemos ya repetido en algunas ocasiones. Creo que nos quedamos en esta diapositiva. Continuamos con el Tribunal de Enjuiciamiento y bueno, pues aquí, ¿qué nos menciona? Este ejerce la función jurisdiccional revestido de facultades, por supuesto, constitucionales y legales, que en ejercicio, vean ustedes, en ejercicio de la jurisdicción y en ejercicio de la competencia, vela porque se cumplan las garantías del debido proceso penal. Bueno, pues hoy tan de moda el tópico del debido proceso, mediante una efectiva conducción de la audiencia de juicio oral y una racional, vean ustedes esta palabra, racional valoración de los medios de prueba aportados por las partes. Y por último nos dice que redefine el conflicto penal dictando una sentencia que pone fin al proceso. Entonces, bueno, pues son características muy claras que conforman al tribunal de enjuiciamiento, ¿sí? Facultades que conforman el tribunal de enjuiciamiento. Ojo con esto, aquí hemos estado mencionando que quien dicta la sentencia, por supuesto, en etapa de juicio, será el propio tribunal de enjuiciamiento. Hay una figura jurídica, hay un tópico que precisamente identificamos como procedimiento abreviado, ¿sí? El procedimiento abreviado puede ser procedente hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Recordamos entonces que si hablamos del auto de apertura a juicio, este se dicta en la etapa intermedia, ¿correcto? Entonces, bueno, pues antes de que concluya o antes de que sea dictado este auto de apertura a juicio, podrán las partes someterse a esta política pública criminal que identificamos como procedimiento abreviado. En este tópico, el juez de control es el facultado para dictar sentencia en procedimiento abreviado. ¿Sí? Ahorita nada más quise hacer esta acotación para tener en mente que sí, en etapa anterior a la de juicio, bien podemos tener una sentencia condenatoria hacia una persona imputada por el hecho de haberse sometido a un procedimiento abreviado, ¿correcto? Y ahí tendríamos una sentencia dictada por un juez de control. Ahorita nosotros lo que estamos viendo es el dictado de una sentencia en su forma, pudiéramos decir, natural, por el juez del tribunal de enjuiciamiento o por el tribunal de enjuiciamiento, ¿correcto? Entonces, bueno, estos elementos que tenemos ahorita en pantalla, pues me parecen muy puntuales en cuanto a estas atribuciones del tribunal de enjuiciamiento.
Bueno, esto del debido proceso, pues ha tomado o tomó relevancia a raíz del caso de Florence Cassés, que, bueno, pues me imagino que ustedes ya habrán escuchado sobre ese caso en donde la Corte menciona que se dieron graves irregularidades al debido proceso y en consecuencia esta ciudadana francesa fue que obtiene su libertad. ¿Recuerdan cuáles fueron esos señalamientos de la Corte de las faltas graves al debido proceso que se mencionaron al dictar la resolución en aquel momento? ¿Cuáles fueron esos motivos por los cuales la Corte mencionó que hubo faltas graves al debido proceso? Recordamos y va a ser uno de los aspectos fundamentales que vamos a entrar en análisis con mayor puntualidad en la etapa en la fase de investigación inicial, en cuanto que estas personas no fueron puestas a disposición de la autoridad competente de forma inmediata, ¿sí? Recuerdan que se ha estado mencionando que a estos presuntos responsables del hecho ilícito los detienen supuestamente en un operativo y en el cual se genera la intervención de un medio de comunicación que está supuestamente, o que está más bien, que está grabando en el momento mismo de que la autoridad estaba haciendo el operativo, ¿sí? Después se acredita o se demuestra que a esas personas ya las habían detenido días anteriores. Y ahí sí no sabemos si un día, 2 días o por cuántos días habían sido detenidos antes de que hicieran el simulacro de la diligencia del operativo junto con ese medio de comunicación. Entonces ahí se conculcó el debido proceso en cuanto que al momento de ser detenida cualquier persona, la obligación de la autoridad y el derecho de la persona detenida será que sea puesta a disposición de la autoridad competente de forma inmediata. Y esto no se dio. Esto no se dio en el caso famoso de Florence Cassés. ¿Sí lo recuerdan? Otro de los puntos, a ver, ¿alguien va a mencionar algo? Otro de los puntos fue que no se le dio aviso consular. Al ser una ciudadana extranjera, francesa, pues hay también el principio de el aviso consular y en el cual también se conculcó, no se dio este aviso consular y también la Corte por ahí fue uno de los elementos que tomó de justificación para declarar o decretar que se conculcó el debido proceso de esta ciudadana. Y por ahí, me parece que faltan uno u otros dos de los elementos precisos, pero bueno, a lo que iba ahorita es nada más para dar un pequeño matiz a lo que estamos hablando del debido proceso y cómo pues a partir de ese caso también se ha hecho hincapié en estos tópicos. Por ahí les recomiendo sobre el aviso consular, hay un material que recopila las circunstancias jurídicas y que se denomina el caso Avena.
¿Alguien ha oído hablar sobre el caso Avena? No, Y es un, no, profe. es un material, un librito editado por la Suprema Corte de Justicia. El caso Avena precisamente es de una serie de connacionales mexicanos radicados precisamente en Estados Unidos de Norteamérica, y que en estos supuestos de estos connacionales para ninguno, digo, se vio involucrado en un hecho ilícito, fueron detenidos y pues condenados a muerte y la intervención que se da posteriormente para su defensa, pues se argumenta precisamente que no se dio aviso consular a la embajada mexicana en aquel país, y siendo también fundamental para el debido proceso de estos connacionales este, en Estados Unidos. Y se llama caso Avena porque, si bien es cierto, eran 49 o 50 personas sentenciadas a muerte, el primero de apellido, el primero del orden alfabético en apellido, es Avena, así se apellida, Avena. Entonces, por eso es de que lo identificaron como el caso Avena. Entonces, muy interesante también como recomendación, lectura complementaria para estar visualizando los alcances de todos estos aspectos que por mínimo que parezcan, pues vean la trascendencia. Aquí no tenemos, qué bueno que no tenemos esa sanción de la pena, de la imposición de la pena de muerte, ¿no? Pero vean en Estados Unidos, como sanción tienen la pena de muerte y por conculcarse el debido proceso, pues se fueron hasta esa sanción tan drástica, ¿no? Ya irreparable. Entonces, pues debemos de tener muy en cuenta nosotros como operadores del sistema jurídico penal, todos estos aspectos, ya sea como autoridad, ya sea como litigantes. Bien, ok. Ujú. Bueno, también vemos aquí y en color azul la racional valoración de los medios de prueba aportados por las partes. Rápidamente, comentamos que hoy en día tenemos una valoración de la prueba libre y lógica, ¿sí? Esto, pues, nos puede llevar a pensar que en un momento dado el tribunal de enjuiciamiento, el propio juez de control en un procedimiento abreviado, podrá tener amplias atribuciones para darle un valor a determinado medio de prueba, pero cómo determinar ese valor probatorio que puede darle el órgano jurisdiccional? Ahí estriba hoy en día, pues, estos debates y pues estas doctrinas que se han ido empatando de otras latitudes ya ahora nuestro sistema procesal penal, ¿sí? Hay doctrina en la cual, pues, por supuesto, nos identifica que debe ser de una forma racional esa valoración, o sea, que no debe de ser tomada a la libre, al arbitrio en cuanto a la intuición, a las corazonadas, ¿verdad? Oye, en cuanto a las creencias del propio órgano jurisdiccional, y pensemos, bueno, pues que son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Entonces, hoy en día hay toda una temática sobre la valoración de la prueba, valoración racional, ¿sí? Entonces, por supuesto que entonces vamos a tener como bases que esa valoración pues va a estar basada en la sana crítica, en las reglas de la experiencia, en
en las técnicas científicas o en los métodos científicos para poder sustentar esa valoración. En el sistema tradicional teníamos lo que denominamos el sistema tasado de la prueba. Un sistema tasado de la prueba que a lo mejor ustedes lo van a estar escuchando. Y bueno, pues también en otras materias. Pero nosotros en penal, en el procedimiento penal, en nuestra ley adjetiva penal, la propia ley nos marcaba, la propia ley emanada del legislador, nos marcaba los parámetros valorativos de la probanza, ¿sí? Nos decía, por ejemplo, en la testimonial, si el testigo reúne estos requisitos, pues entonces hará una prueba plena, ¿sí? Si es un solo testigo, pues le darás un valor indiciario. Si la confesional del indiciado reúne estos requisitos, entonces se hará prueba plena. Y así se iba con cada una de las probanzas. De la propia ley nos marcaba esos requisitos o parámetros. Era casi como hacer un checklist, ¿verdad? El testigo cumple con esto, sí. Cumple con esto, sí. Cumple con esto, sí. Pues entonces le doy un valor pleno a ese medio de convicción. Hoy en día no. Hoy en día queda derogada la prueba tasada y por eso es de que vamos nosotros a hablar de una valoración libre y lógica, ¿sí? Bueno, de todos modos, también ese es todo un tema, ese es todo un tema en la actualidad, pero como punto de partida porque se desprende del contenido de estos elementos que estamos ahorita viendo en la diapositiva. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta en este momento? Bien. Bueno, no sé si yo me estoy explicando muy bien, si ustedes están entendiendo perfectamente. Ya veremos en el examen si es así. Ok, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Si gusta yo. Yo me sumo. Adelante. Belinda. El juez de ejecución penal, la última ratio del tipo penal. Esta clase de juez vigila el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la prisión preventiva, la pena y las medidas de seguridad. Ante ellos acuden los procesados o sentenciados que consideren que las autoridades les han violado un derecho fundamental durante el tiempo que permanecen privados de su libertad. Igualmente, está obligado a resolver cuestiones planteadas por las víctimas en torno a su derecho de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, entre los que resalta el pago a la reparación integral del daño, que previamente fue fijado en la audiencia de Individualización de sanciones. Ok, perfecto. Bueno, precisamente cuando mencionamos o vemos la última ratio del tipo penal, pues es precisamente la última razón de ser del delito, ¿sí? La última razón de ser del delito, pues es la sanción. Y en muchos de los casos, la sanción privativa de la libertad, ¿sí? Si es así, bueno, pues entonces sobre esos derechos, y fíjense ustedes, no nada más de la persona sentenciada, sino incluso va más allá y ahora la protección a la víctima ofendido, incluso en este estadio procedimental, ¿sí? La última ratio del tipo penal, la última razón de ser del delito. Para esto, pues ya hemos pasado por un largo camino que todavía no nos adentramos a más detalle, pero pues importante nosotros poder conocer que tenemos hoy en día un juez de ejecución penal que va a velar por los derechos tanto del sentenciado como de la víctima ofendido. Claro está, pues nos vamos a inclinar más
hacia las circunstancias particulares de la persona sentenciada, ¿sí? Otra vez, en el anterior sistema, los abogados no podíamos intervenir en esta etapa. Y digo etapa porque en el sistema tradicional sí se nos señalaba como etapa la ejecución de pena, ¿sí? Hoy en día no. Bueno, los abogados no podíamos intervenir en esa ejecución de una persona sentenciada. Quienes podían darle continuidad, seguimiento, quienes podían tener información sobre esa ejecución eran los familiares directos de la persona sentenciada, ¿sí? Entonces, bueno, ya como abogados se dictaba la sentencia o causaba estado, mejor dicho, esa sentencia y terminaba nuestra intervención. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, pues que en muchas ocasiones, en más de alguna ocasión, teníamos conocimiento como una persona sentenciada por una sanción privativa de 6 años, pues ya llevaba 11, ya llevaba 12, o sea, ya había cumplido en demasía su compurgación de sanción y todavía estaba ahí adentro. Por cuestiones administrativas, por omisiones, pues no se daban cuenta, ¿sí? Administrativamente no se daban cuenta que esa persona ya había cumplido en demasía su sanción. Y bueno, pues si la persona interna o levantaba la voz, no le hacían caso, o él también estaba muy a gusto allá adentro, que hay algunos, no la mayoría, que pues están mejor adentro que afuera. Entonces, pues sí, en varias ocasiones se llegó a conocer este tipo de casos, ¿no? ¿Quién estaba encargado de la ejecución de las penas en el sistema tradicional? El poder ejecutivo, ¿sí? El poder ejecutivo era el encargado de la ejecución de las penas. Hoy en día, con las reformas, quien está encargado de la ejecución de la pena es el Poder Judicial. Eso sí, anótenlo, es importante. Entonces, quien está encargado de la ejecución de la pena es el Poder Judicial y por eso es de que ahora tenemos la figura del juez de ejecución penal, ¿sí? Entonces, ahora precisamente volteamos a ver los principios rectores, ¿sí? Y bueno, pues entonces ahora ya tenemos el derecho a qué, a la publicidad, ya tenemos el derecho a la contradicción, ya tenemos el derecho a la inmediación, etcétera. Entonces ya cualquier petición que pueda, bueno, cualquier petición emanada de la propia ley o fundada en la propia ley, entonces se podrá abrir una audiencia ante el juez de ejecución penal. Podemos estar presentes los abogados defensores del sentenciado, sí, ¿verdad? Entonces, es otra dinámica completamente diferente. Y se le puede dar un mejor seguimiento para los beneficios de preliberación del reo, ¿correcto? Entonces, bueno, pues también es un tema amplio hoy en día. Ahorita estamos viendo las figuras jurídicas. Vamos a ver ahorita quiénes son los sujetos del procedimiento, a quienes identificamos como sujetos del procedimiento, pero es importante que nosotros tengamos en mente también al juez de ejecución penal, ¿sí? Ok. Ok. ¿Nos continúas ayudando con la lectura? ¿Quién es? Belinda. Sí. Los juzgadores de ejecución penal deciden sobre los planteamientos de liberación de la persona en prisión o acerca de su permanencia en reclusión. Se añade a sus facultades las resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la prisión preventiva o los traslados de los internos a otros centros de readaptación social o la ubicación en su interior.
Con esa finalidad se exige que en audiencia pública y oral el caso concreto sea verificado, refutado o impugnado ante su presencia y mediante el desahogo de medios de prueba de acuerdo con las reglas del debido proceso. ¿Sí? Bueno, pues lo que acabamos de comentar. Entonces, se hacen valer precisamente las bases del procedimiento en cuanto a los principios, vean ustedes, pues en audiencia pública y oral en presencia del juez. Las facultades ciertamente, entonces, vean, también van a permear lo que es la prisión preventiva, ¿sí? Prisión preventiva, cuando hablemos de prisión preventiva, es que a la persona probable, aquí todavía estaríamos hablando de una persona probable responsable que está interna en prisión preventiva y en la cual todavía no se le ha dictado una sentencia condenatoria. ¿Sí? Prisión preventiva todavía está afrontando su proceso, pero ciertamente en reclusión. ¿Sí? Bien. Bueno, sobre los traslados, los famosos traslados, ¿no? De un centro penitenciario a otro. Creo que aquí todavía se rompe el debido proceso. A veces ni siquiera les dan chance de que se aperture una audiencia a su favor. Pero bueno, ese ya es otra cosa. Ese ya son políticas un poco más de Estado. Uh-huh. Bueno, miren, aquí precisamente vemos también lo que ya comentamos. El tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de control, juez de control, el primero en procedimiento ordinario, ¿sí? Llegando a la etapa de juicio, y el segundo, juez de control, en el procedimiento abreviado, era lo que les comentaba. Serán competentes para realizar la fijación de la pena, las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. Es lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? Tribunal de enjuiciamiento es porque llegamos a la tercera etapa del mismo, etapa de juicio, procedimiento ordinario. El procedimiento abreviado, pudiéramos decir que estaríamos en un tópico extraordinario, y en él el juez de control es el que dicta la sentencia. Ajá. Bien, en cambio las sucesivas fijaciones de extinción, sustitución, modificación, serán competencia de los jueces de ejecución, ¿sí? Entonces vean ustedes la diferencia, ¿sí? Órgano jurisdiccional, tribunal de enjuiciamiento, juez de control, es el que va a fijar la sanción, la pena, la medida de seguridad, condiciones de su cumplimiento incluso. ¿Sí? Y quien va a velar por los derechos de esa persona sentenciada va a hacer sustituciones o modificaciones incluso de esa sanción, van a ser los jueces de ejecución penal. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ok. Bueno, nada más para tenerlo ahorita en cuenta, tenemos hoy en día precisamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? De ahí se van a derivar todas las atribuciones del mismo y los derechos y obligaciones de las partes. Ley Nacional de Ejecución Penal. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Para tener un poco de claridad sobre un segundo. Ok. Sobre las sanciones, o sea, la sanción va a ser impuesta por el tribunal de enjuiciamiento y o juez de control en procedimiento abreviado. Estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Cuáles son esas sanciones que van a poder imponer en un momento dado?
Vayan al artículo 28 del Código Penal del Estado de Jalisco. Ahí tenemos sanciones y medidas de seguridad. En la fracción primera, prisión y trabajo en prisión. ¿Sí? Podemos ver confinamiento, podemos ver precisamente como sanción la reparación del daño. ¿Sí? Fracción cuarta. Puede ser una multa, el decomiso, ¿sí? De los instrumentos y del producto del delito como sanción, el decomiso, amonestación, apercibimiento. Y, por ejemplo, vemos la fracción 17, trabajo en libertad en beneficio de la comunidad. ¿Sí? Y esa puede ser una sanción. Lo cierto es de que la mayoría de los delitos que tenemos en nuestro catálogo del Código Penal traen como consecuencia la sanción privativa de la libertad, la mayoría de los delitos, ¿no? Una sanción privativa de la libertad. Cada delito nos va a marcar la punibilidad de esa sanción. Una mínima de 2 años, una máxima de 6, una mínima de 6 meses, una máxima de 3 años. Cada delito nos va a marcar su punibilidad. Pero bueno, a lo que iba es lo siguiente. Entonces, podemos ver delitos los cuales traigan como sanción, por ejemplo, trabajo en libertad en beneficio de la comunidad. ¿Sí? Si llegamos a sentencia por ese delito, entonces es la sanción que bien pudiera imponerse por parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser privativa de la libertad. Por eso ahorita les decía, vamos viendo, vamos teniendo a la vista cuáles son estos supuestos, estas hipótesis de las sanciones y medidas de seguridad, y los tenemos en el artículo 28 del Código Penal del Estado de Jalisco, tratándose de fuero común. Ok. Ahora vayamos al artículo 105 del Código Nacional. Para rematar lo de las sanciones, como pregunta, aquí estamos hablando sobre todo de personas físicas, ¿sí? Las personas jurídicas, las personas morales, pueden ser acreedoras a una responsabilidad penal, pueden ser sujetas a un procedimiento penal. Una persona moral, es decir, una empresa, puede ser sujeto activo del delito, puede ser un probable responsable de la comisión de un hecho delictivo, una persona jurídica. Pues el artículo 105 no menciona, solo menciona personas físicas. Como sujetos del procedimiento penal. Sí, podemos dejar ahorita, Mario, un poco al margen, por eso dije, rematando lo de las sanciones, Ok. nos regresamos un poco, hacemos rewind ahí un poco a la cinta, en el sentido de, como estábamos tocando lo de las sanciones, es a donde quería llegar. Una persona jurídica puede ser sancionada penalmente, y para ello es de que ya se le dio una calidad imputada, por ejemplo, sujeto activo del delito, probable responsabilidad de la comisión de un hecho delictivo a una persona moral. Serían los representantes legales de la empresa, ¿no, profe?
Citlali, bueno, como persona física y de la cual indudablemente sea la que en un momento dado despliegue las acciones o las omisiones para la comisión de un hecho delictivo, sí, pero podemos considerar a la persona jurídica como sujeto activo del delito. Pues A aquí lo que yo, ay, mm, perdón, Juan. Alejandra. en el Ah, código penal, en el artículo 11, dice que los que lo realicen conjuntamente, no sé si una persona jurídica que está compuesta por personas y las personas puedan cometer el delito, se pueda tomar, pero a las personas que forman parte de esa persona jurídica. a lo que recuerdo de la clase del semestre pasado de penal, sí, la maestra sí nos había comentado que sí se podía implicar a la persona jurídica. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, sí, ya se ha ido dando a conocer estos nuevos paradigmas. Incluso ustedes van a encontrar en la doctrina, por lo regular, la doctrina viejita o no actualizada, que nos refieren que únicamente se puede tener como sujeto activo del delito a una persona física, ¿sí? En nuestra legislación no teníamos dispuesto que una persona jurídica pudiera ser imputada en un hecho delictivo. Hoy en día sí, ¿sí? Hoy en día sí podemos considerar como sujeto activo del delito a la persona jurídica. Claro está que, bueno, pues será a través de alguno de sus administradores, representantes o quien tenga un poder de hecho dentro de la empresa, pues que por su conducto sea quien se cometa el delito, pero con elementos proporcionados por la propia empresa. Entonces, sí ténganlo en cuenta porque este es un paradigma muy novedoso y que incluso desde las reformas, desde que sale el Código Nacional en el 2014, lo teníamos establecido y a través del tiempo todavía hemos escuchado a varios colegas, pues incluso maestros, que no tienen conocimiento de esta nueva disposición en nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Entonces, rápidamente vean ustedes el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos dice el 421, Mario? Voy, ya que sí lo tengo aquí. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Sí es ese, ¿verdad? Sí. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Ok, ahí está precisamente. Bueno, ahí tenemos el fundamento legal hoy en día de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto sí es otra percepción de las cosas, ¿sí? Esto es un cambio radical. Ok, entonces para que lo tengamos en cuenta, 421 del Código Nacional. Y precisamente el artículo... Bueno, ahorita que nos cambiaron los artículos y con las reformas. Un segundo. Ok, aquí está. Este no lo tengo subrayado.
54, artículo 54 del Código Penal. Tú que ya llevas el hilo, Mario, ve el 54 del Código Penal ahora. ¿Código penal del Estado o nacional? Sí. No, recuerda, Código Penal es estaríamos dirigiéndonos del Estado de Jalisco. Código Nacional al de Procedimientos. Ah, 54, listo. Código Penal. 54. Sanciones en los casos de concurso de delitos. 54, Código Penal. Ajá. No, entonces no lo tienes actualizado. Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Qué nos dice? ¿Quién es? Belinda. Artículo 54. Se podrá imponer a las personas jurídicas las siguientes penas. Ok. 1. Suspensión. Hasta ahí, hasta ahí. Nada más queríamos referir que precisamente tenemos una serie de hipótesis para sancionar a las personas jurídicas. Claro, no va a haber prisión preventiva, no va a haber pena de prisión. No vamos a llevar el acta constitutiva ahí al núcleo penitenciario y sonría para la foto, ¿verdad? Entonces la ley nos está señalando las consecuencias jurídicas como penas. Como nos dice, se podrá imponer las siguientes penas. Suspensión, disolución de la empresa, provisión de realizar determinados negocios, remoción, intervención, inhabilitación temporal, ¿no? Entonces ahí nos marca las hipótesis para sancionar también a una persona jurídica. ¿Sí? Entonces quise redondear lo de las sanciones, personas físicas, personas jurídicas. Bien, ok. Interesantísimo este tema, ¿eh? Muy interesante. Okay. Profesor, Sí. la reparación del daño no se puede imponer a las personas, o sea, entrar aquí en estas fracciones. Bueno, incluso yo considero que sí, incluso por ser tan importante hoy en día como objeto de la investigación, la reparación del daño. Yo pienso que sí. Habría que dirigirnos también, pues se podría fundamentar en el artículo que acabamos de ver sobre sanciones en general y que cabría la reparación del daño. Vamos a ver, no tenemos todavía en México, bueno, creo que sí hay una sentencia ya contra una persona jurídica, pero actualmente, y para darle seguimiento a todos, hay un caso en Ciudad de México sobre una concesionaria de Audi, una empresa jurídica que fue vinculada a proceso. ¿Sí? Vinculación a proceso, ¿estamos parados en qué etapa, muchachos? Muchachos y muchachas, compañeros, compañeras, ¿en qué etapa estamos cuando hablamos de vinculación a proceso? La vinculación se da en la audiencia inicial. En la primera etapa, ¿no? Etapa complementaria. Así es, bien, Mario, ¿verdad? En la primera etapa, en la fase complementaria. Cuando se ha ejercitado acción penal, se apertura la audiencia inicial y ahí se formula imputación y se puede vincular a proceso a una persona física o jurídica. Bueno, total de que busquen en internet ahí vinculación a proceso a empresa Audi o agencia de autos Audi y trataremos de dar seguimiento a esa nota por ser tan interesante y novedoso hoy en día. Ok. Híjole, se nos va la hora muy, muy rápido. 105. ¿Qué nos dice el 105 del Código Nacional?
Nos habla sobre los sujetos del procedimiento penal. ¿Quiénes son sujetos del procedimiento? Menciona en fracción 1 la víctima u ofendido. Ujú. Oye, por qué volteas tan arriba, Arad? Ahora es que está mi computadora, estoy en el celular y la computadora aquí arriba. Está un poco trabajoso, pero adelante. Así. 2, el asesor jurídico. 3, el imputado. 4, el defensor. 5, el Ministerio Público. 6, la policía. 7, el órgano jurisdiccional. Y 8, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Ujú. Último párrafo. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bien, correcto. Entonces vean ustedes, en las primeras fracciones nos está identificando quiénes son sujetos del procedimiento penal, ¿sí? Quiénes van a intervenir en ese procedimiento penal. Y en el párrafo, en el último párrafo ya nos está diciendo quiénes tienen la calidad de parte, ¿sí? Entonces nosotros acabamos de ver al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional como sujeto del procedimiento. Entonces ahorita vamos a empezar a ver también propiamente de forma general sujetos del procedimiento, pero ya también en calidad de parte. Por ejemplo, el imputado, ¿sí? Eh, como parte ya va a ser el imputado y su defensor. Ministerio Público, la víctima o ofendido y su asesor jurídico, ¿sí? También váyanse familiarizando con estas figuras del procedimiento, ¿sí? Porque podemos después nosotros preguntar, el asesor jurídico vela por los intereses de, y luego me responden por el imputado, ¿no? El asesor jurídico vela por los intereses de la víctima u ofendido, ¿sí? El defensor, ya sea público o privado, pues va precisamente a velar por los intereses de una persona imputada. Entonces, también con esto nos vamos formando esta mejor estructura del proceso penal. Bien. Ok, entonces, qué nos dice aquí? El imputado, la figura central y la razón de ser del proceso es el imputado, que se identifica como la persona contra quien aparezcan en la causa indicios que revelen cuando menos su probable autoría o participación en la comisión de un delito. Y será considerado y tratado como inocente mientras no se dicte una sentencia que lo condene. Bueno, esto último estamos hablando de la regla de trato, ¿sí? Ahí anoten, regla de trato, regla de trato de presunción de inocencia. Es como regla de trato hacia el imputado que se le presuma inocente mientras no se dicte una sentencia condenatoria y que quede firme. Entonces, va a ser una regla de trato. Entonces, vean cómo ahorita en las fases tempranas lo vamos a considerar como probable. Hay una probabilidad de que haya cometido ese hecho delictivo, ¿sí? No lo vamos a señalar como responsable hasta que no tengamos una sentencia. Entonces, por eso hablamos de probable responsable hasta antes de una sentencia condenatoria firme, ¿correcto? Para ir haciendo esa diferencia. Ok. Es un sujeto de derechos y no un objeto como tal, sino como tal de derechos, sino en el sistema, como en el sistema inquisitivo que debía probar su inocencia. A contrario, en el sistema tradicional decíamos que era culpable hasta que él no demostrara lo contrario, ¿sí?
Esa era la regla de trato, pues mientras son peras, son manzanas, demuestra que eres inocente, ¿no? Y casi, casi por la carga de probar recaía, por supuesto, en él. Entonces, hoy en día tenemos como ya de rango constitucional la presunción de inocencia. Esto no quiere decir que en todos y cada uno de los casos se aplique, ¿no? Tenemos casos muy sonados a nivel nacional sobre esta exfuncionaria pública de la administración pasada. ¿Sí saben a quién me estoy refiriendo? Que todavía está en prisión preventiva, justificada. Pero bueno, trataremos más ese tema cuando lleguemos a prisión preventiva. Ok. Entonces, regla de trato, que se le presuma inocente. Sería la regla de trato en todo el procedimiento penal. Aquí tenemos el artículo precisamente 112 del Código Nacional, nos da la denominación jurídica del imputado, a quien se ha señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sí? Autor o partícipe, existe la posibilidad de que esa persona es autor o partícipe. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, ya se nos está terminando la hora. Entonces, vayan leyendo el artículo, vayan recapitulando el artículo 20 constitucional, vayan leyendo los derechos del imputado en el artículo 112 para continuar la próxima clase. Ya subí esta presentación a trabajo en clase, también para que se adelanten a su estudio, ¿correcto? Bien. Vi que ya subieron, Citlali, la lista de los equipos. Sí, profe, ya lo subí. Ok, voy a checarlo. Bien. Entonces, no se salgan para pasar lista. Ok, conforme vayan recapitulando, conforme vayan adelantándose al estudio, hagan sus anotaciones, hagan ahí sus preguntas, y las comentamos en clase. Esto también es importante porque nos damos cuenta que precisamente están en el estudio. Ok, muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias.